Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí para una edición más de su programa. El día de hoy les traemos ya los últimos videos que son de Navidad, ya que estas fechas, ya se nos van. Así que un fuerte abrazo para todos, feliz año 2022 y que este año sigamos teniendo más historias de terror. Así que sin más preámbulos, que las disfruten. Cuando yo tenía 4 años, pedí un hermano o una hermana para Navidad. Mamá y papá dijeron que no funcionaba de esa manera, que yo sería su único hijo. Pero entonces 2 años más tarde, cambiaron de opinión. Y yo también lo hice. Recuerdo cuando mi madre me lo dijo. Nos sentamos en mi habitación y ella lloró, diciéndome lo mucho que me quería y que pronto tendría un hermanito. Estaba tan enojado, no podía ni hablar. Comencé a tirar todos mis juguetes. Mi madre gritó, rogándome que me detuviera, hasta que un camión de plástico que lancé la golpeó tan fuerte que le abrió la frente. Salió corriendo de mi habitación, gritando. Me senté solo, enfadado, todo el resto de la noche. Sentía como después de esa conversación, mis padres se preocupaban menos de mí. Papá y mamá se prepararon para la llegada de mi hermanito. Observé, en silencio y con odio. Desde el rincón de lo que solía ser mi cuarto, veía cómo lo preparaban para el recién llegado. Así que cuando no estaban mirando, deshacía su trabajo. Desgarraba el papel pintado, rompía las barras de la cuna. Pero todo lo que hice, lo reparaban. Lloraron, se abrazaron, pero continuaron con sus planes para mi hermano. Me enfureció. Justo antes de que él naciera, mi papá entró en mi habitación, se sentó y me pidió que le diera una oportunidad, que le diera la bienvenida a la familia. Como antes, mi cólera me alcanzó. Sin embargo, a diferencia de mi mamá, papá parecía menos asustado y más triste mientras me enfurecía. Yo lanzando juguetes y eventualmente rompiendo una ventana. Ni yo mismo me reconocía. Cuando mi rabieta se dio, suspiró, se levantó y salió de mi habitación. Me molestó la forma en que miró mi habitación mientras él cerraba la puerta detrás de él. Me senté en la cama toda la tarde, furioso. Horas más tarde, todavía muy enojado, oí voces abajo. Curioso salí de mi habitación. Vi a mamá y a papá. Estaban en la sala, hablando con un hombre que vestía todo de negro. Noté algo curioso en su cuello, algo blanco. Y yo, sin entender de lo que estaban hablando. Por cierto, ¿qué es un exorcismo? Carlos regresaba de la casa de su madre después de haber pasado ahí la Navidad. El camino era largo. Tenía que conducir más de 8 horas sin parar si quería llegar a tiempo para trabajar al día siguiente. A pesar de que la señora le había pedido más de una vez que no se marchara de noche, sus palabras no sirvieron de mucho. El joven se fue en su auto en medio de la oscuridad y con la promesa de avisarle en el momento de su llegada. Habían pasado 4 horas. Después de conducir sin parar, sus ojos se le cerraban, pero se resistía a pararse y descansar en el camino. En un instante, a pesar de su terquedad, cayó dormido. Se despertó solo cuando su auto salió del camino y quedó atascado en una zanja. El susto no fue demasiado. Estaba más bien molesto, pateando y maldiciendo. Su teléfono no tenía señal y la carretera parecía estar abandonada. Después de haber negado todo lo que pudo, le llegó el tiempo de pensar, tomando como decisión regresar, pues según recordaba, las últimas señales de civilización que vio estaban a menos de 1 hora de acuerdo a sus cálculos.
no le sería difícil caminar hasta allá. Se abrigó lo mejor que pudo y caminó de regreso. El frío que se sentía era demasiado y le dificultaba moverse. Aún así, continuaba, aunque los segundos parecían eternos. Pensaba que había caminado por mucho tiempo, pero al ver el reloj, solo habían transcurrido 15 minutos. En un rato más, se sentía nervioso. Junto a sus pisadas, se escuchaban otras más. En el momento en que se detenía, no podía escuchar nada. Pero al reanudar la marcha, el sonido era como si sus pasos tuvieran eco. Por más que volteaba a su alrededor, no podía distinguir nada, pues la oscuridad se había vuelto más densa. Cuando no pudo soportar más el miedo, emprendió una carrera loca cual caballo desbocado. Hasta que se sintió a salvo, se detuvo. No había pasos detrás de él, pero dio un grito lleno de pavor al sentir una mano que le apretaba el hombro por detrás. No pudo soportar el miedo y cayó desmayado. Cuando volvió en sí, el pecho le dolía como si lo hubieran golpeado, y un hombre con el rostro ensangrentado le hablaba desesperado. Por un momento no pudo entender nada, hasta que la mente se le despejó. El extraño le pedía ayuda para unas personas que habían sufrido un accidente a metros de donde se encontraban. Los dos fueron corriendo hasta el lugar. Los dos autos habían chocado de frente. Quedaron hechos pedazos. El joven, lleno de pánico, gritaba esperando obtener respuesta de algún herido, pues desde donde estaba no se veía ningún cuerpo. Revisó bien entre las láminas retorcidas del primer auto, pero no pudo encontrar a nadie, ni siquiera al hombre que lo había acompañado hasta ahí. Un poco asustado y sin coordinar bien, corrió hasta el otro auto, cuando tropezó con algo en el suelo. Al voltear hacia atrás, se dio cuenta de que era un cuerpo. Estaba boca abajo. Así que lo giró, solo para darse cuenta de que el hombre que yacía ahí muerto era el mismo que le había pedido ayuda unos minutos atrás. Se arrastró por el suelo con tremendo dolor de cabeza por la confusión. Hasta el estómago tenía revuelto. Sin darse cuenta, de pronto estaba recargado en el segundo auto involucrado en el accidente. Lentamente se incorporó. Pudo ver al conductor recargado hacia enfrente y rodeado por las bolsas de aire. Las removió poco a poco, solo para darse cuenta de que el muerto del auto era él mismo. Se había quedado dormido al volante, estrellándose de frente contra otro auto. Los dos murieron al instante. Él, al momento del impacto, se fue hacia enfrente y una de las bolsas de aire le pegó tan fuerte en el pecho que lo ahogó de inmediato. Y el otro hombre salió volando por el parabrisas por no traer cinturón. Sucedió tan rápido que ninguno de los dos se dio cuenta, hasta encontrarse de frente con sus propios cuerpos. Grupo, en verdad gracias por haber llegado hasta aquí. No me cansaré de darle las gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y como siempre les decimos, ya saben que la mejor forma de ayudarnos es compartiendo este video, dejándonos algún comentario, y si no es mucho pedir, regálenos una manita arriba. Así que bueno, los dejamos con la última historia. Espero que sea de su agrado. Que lo disfruten. La Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo y todos tienen una noche buena, pero la familia de Edith no tuvo esa noche buena. Londres, año 1980. La familia de Edith espera ansiosa la Navidad. Es un día con mucha nieve, pero podría ser peor cuando informan por televisión de algún asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona. La familia se mantiene alerta, pero no lo suficiente, ya que no han asegurado la casa, y en cualquier momento, el prófugo puede introducirse en el hogar. Ante esto, la madre manda a dormir a su hijo en la planta alta de la casa, segundo piso, para que esté más asegurado. Ya son más de las 12 de la noche, y en la casa, todas las luces están apagadas.
De repente se siente un ruido por la chimenea. Entonces Lautaro, hijo único de la familia, se levanta de la cama, creyendo que era Santa. Fue entonces cuando la madre grita: «Lautaro, corre, esconde». Pero el asesino le corta el cuello a la mujer, con lo cual muere ensangrentada. El niño siente un temor inexplicable. Mientras el niño subía las escaleras rápidamente, el prófugo le decía con voz dulce y delicada: «Lautaro, dale un abrazo a Santa». Fue entonces que en esa ocasión aparece el padre del niño peleando contra aquel asesino. Pero por un descuido minúsculo, el suicida saca un hacha que tenía escondido en su traje robusto y le corta el hombro al pobre hombre, que gritaba agonizante en el pasillo de su casa. Mientras gritaba dolorido por la herida, el esquizofrénico hombre le corta la cabeza al papá de Lautaro. Ahora sí, Lautaro sentía miedo, pero a la vez furia y tristeza por lo sucedido aquella noche de alegría. Él estaba solo e indefenso. Lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto, encerrarse en su closet y llamar sollozamente a la policía, sin que aquel demente se diera cuenta de la llamada a las autoridades y que todo se diera por terminado. Pero no fue así como lo pensó Lautaro. El asesino aún buscaba al joven asustado, pero cuando subió las escaleras, escuchó un bullicio en el armario. El loco, sin pensarlo, cortó el cable del teléfono, abrió el armario y asesinó brutal y despiadadamente a aquel joven niño de tan solo 7 años de edad, cortándole sus miembros y extrayendo sus órganos. Mientras Lautaro agonizaba, el despiadado hombre le corta el cuello, y es ahí cuando la vida de aquel niño se da por terminada. Pero antes de irse, el loco vestido de Santa Claus descuartiza a los integrantes de la familia, los mete en una bolsa negra y los coloca en una caja cuadrada que envuelve con papel de regalo. Lo deja debajo de aquel árbol de Navidad que hermoso se veía con sus adornos navideños. Jamás se volvió a saber de aquel asesino, pero ten cuidado. Puede que en cualquier Navidad aparezca en tu casa, pero ¿estarías preparado para ello?